una práctica con un grupo de 13 alumnos, creo. Bueno, soy nuevo para el resto. Me dice que son como 80. Bueno, ya soy el doctor Benito Custodio, creo que algo de referencia deben tener. Y hoy día vamos a hacer, si ven la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, hoy día vamos a hacer, bueno, vamos a comentar, vamos a hablar algo sobre las anemias, ¿no? Y dentro de la clase de anemia de las que me ha tocado hoy día conversar con ustedes, es la anemia por insuficiencia medular. Sabemos que en el problema de las anemias hay muchas causas, ¿no? Pero en general, haciendo un resumen, porque vemos en la literatura infinidad de datos, pero de los que por lo menos en la experiencia en el hospital hemos tenido, y muchas variedades, son estas que son de insuficiencia medular, ¿no? Son las que mayormente ocasionan una anemia de instalación progresiva, ¿no? De las que a veces al inicio no te dan ningún síntoma, excepto un pequeño porcentaje en niños, pero la gran mayoría no te dan síntomas y paulatinamente se van instalando y, bueno, de repente de edad adulta recién empiezan a manifestarse, ¿no? Entonces, bueno, dentro del contenido vamos a ver ya los detalles, creo que ustedes ya lo tienen, ya saben qué es lo que vamos a tratar en sí, ¿no? Lo importante, yo creo, para mí, con respecto a la evaluación y con respecto al diagnóstico de un cuadro anémico, es el anamnesis en la historia clínica, la evaluación física y definitivamente lo que sí nos va a ayudar bastante es en este caso que va a ser una biopsia o aspirado. Una biopsia y aspirado son algo diferentes, ya vamos a ver por qué. Más adelante hay un esquema en donde vamos a ver por qué hay una pequeña diferencia entre un aspirado medular y una biopsia medular, ¿no? Esto es para mencionarles acá, este esquema es simplemente para hacer recordar, ustedes ya lo deben saber, ¿no? Toda la escala, la descendencia de maduración de las líneas hematológicas, ¿no? Y bueno, hablando de insuficiencia medular, pues es el punto en donde, digamos así, afecta el desarrollo de las células, la maduración, el desarrollo de las células, teniendo en cuenta el linaje, ¿no? Desde la célula madre hasta la maduración final del eritrocito, que lógicamente, como ustedes ya saben, se va a emitir al torrente sanguíneo y va a cumplir sus funciones. Pues no. Entonces, ¿qué es una insuficiencia medular? Es la producción disminuida de uno más de los linajes de las células. Hablamos de linfocitos, hablamos de células hematopoyéticas, hablamos de las células originales, ¿no? Y lo que dice acá, ojo, lo que dice acá, antes que me olvide, para empezar, la clase tiene un fin, ¿no? Tener los conocimientos básicos, pero es importante también para el examen escuchar la clase. ¿Por qué? Porque yo particularmente lo que comento y lo que comentamos en cada diapositiva son, digamos, puntos de tener en cuenta para las preguntas del examen, ¿ya, chicos? Así que hay que tener bastante atención ya de lo que vamos a comentar. Bueno, y como les decía, es la producción disminuida, ¿no?, de uno o más líneas celulares, sin evidencia de infiltrado tumoral. ¿Qué significa esto? Hay algunas insuficiencias medulares en donde la parte medular ósea, principalmente, es invadido por otras estructuras, de tal manera que en esa invasión no permiten el buen desarrollo, la buena maduración de las líneas celulares. Pero en este caso no hay invasión. En este caso hay alteración de la célula madre, la célula inicial, por lo cual no se produce adecuadamente la maduración, el desarrollo de todo el linaje celular, ¿no? Hablando de etiología,
con respecto a las insuficiencias medulares y las anemias que posteriormente se van a dar, se habla de dos tipos, ¿no? Unas que son adquiridas, o sea, las que se adquieren durante el desarrollo y la evolución de cada persona, y las hereditarias, que generalmente vienen ya marcados por algunas alteraciones de algunas líneas celulares, ¿no? Principalmente la eritroide, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa diferenciación, esa clasificación, es importante porque de ahí nosotros partimos. Van a encontrar muchas clasificaciones posteriores, pero lo importante que son adquiridas y las hereditarias. Entonces, eso ya nos orienta a tener una idea de cómo es la clasificación. Como vamos a ver más adelante, hay un sinnúmero de literatura, pero el objetivo es ubicarse y orientarse hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, dentro de esta clasificación, y como vemos en ese cuadro, hay la clasificación de la insuficiencia o aplasia medular adquirida, ¿no? Y dentro de ellas vamos a ver las más importantes, obviamente, porque hay muchas variedades, pero las más importantes vamos a ver, ¿no? Y la gran mayoría son de causa idiopática, como es ahí. Y las secundarias, a medicamentos, a radiaciones, a muchas otras, ¿no? Más adelante lo vamos a comentar, pero por lo menos en el hospital donde tengo la suerte de trabajar, he tenido la oportunidad de ver a pacientes que han venido por un problema de aplasia medular, por ejemplo, los VIH, en algunos pacientes han hecho aplasia medular. Han habido reacciones por gestación, también incompatibilidades. Han venido por intoxicación, por plomo, también han hecho aplasia medular. Hay muchas, pero de las que más, por lo menos frecuentes, se encuentran acá en la región, de los que ustedes probablemente en algún momento van a ver, son esas, ¿no? Y las congénitas, pues, las anemias que están descritas ahí, Fanconi, anemia de Strange, el síndrome de Zinkar, son poco comunes, ¿no? De repente, casi la gran mayoría de las congénitas que van a poder observar son de la anemia de Fanconi. De repente, más tal vez no puedan encontrarse aquí. Y como dice la literatura, la mayoría pues se presenta sobre todo en poblaciones negras, en poblaciones africanas. Por ejemplo, las talasemias, que son comunes allá, también acá hay pacientes, he tenido la oportunidad de ver pacientes, y hay algunos puntos claves para obtener una orientación diagnóstica de sus pacientes, ¿no? La etiología de las insuficiencias medulares adquiridas, ¿no? Adquiridas son las que se ocasionan, esas insuficiencias medulares que se ocasionan después de repente haber estado en contacto con alguna sustancia tóxica, de repente después de un proceso infeccioso, de repente después de un evento quirúrgico haya ocasionado un cuadro infeccioso y posteriormente desarrollado una aplasia medular. Y dentro de eso pues tenemos las adquiridas, y dentro de ellas lo más importante, lo que está acá, es que es una causa frecuente, pero lo más importante es que, según la hipótesis que se maneja actualmente, el mecanismo inmune, porque hay un mecanismo inmune en las adquiridas, ¿no? Hay un mecanismo inmune en donde activa a ciertas poblaciones linfocitarias, o sea, los hace de repente en el desarrollo, en la evolución de sus funciones, hacerlas alteradas y verse comprometidas, y probablemente al final ocasionan pues disminución de maduración, de desarrollo adecuado, y finalmente a la poca producción o disminución de producción de células que concomitantemente llevan a una anemia, ¿no? Y como dije ahí, entre las causas más identificables son los medicamentos, hay virus y los sistemas inmunitarios. Más adelante hay un cuadro en donde tienen que tomar en cuenta por lo menos los más importantes, obviamente, ¿no? Y dentro de las
innatas o dentro de las que son congénitas, tenemos la principalmente más frecuente, una que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, en donde el trastorno adquirido es de una célula madre hematopoyética. Y esto va a hacer que sea vulnerable a la evolución, al desarrollo y posteriormente la maduración y del resto de células después de la célula madre, porque nosotros sabemos que una célula madre empieza a desarrollarse, empieza a dividirse y da una población de células. Entonces, esta célula madre se ve comprometida y obviamente el desarrollo va a ser disminuido o la población celular de esa serie va a ser comprometida, ¿no? Hay muchas mutaciones, van a encontrar muchos nombres de enzimas comprometidas, van a encontrar muchos, digamos así, términos que están, digamos, ligados a la evolución de las patologías, ¿no? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay un problema principalmente en la célula madre hematopoyética. Bueno, estas son las causas principales de una anemia plástica. Ahí están, ¿no? Agentes citotóxicos, las drogas, ¿no? Los tratamientos por cáncer, por ejemplo. Drogas anticonvulsivantes, agentes anticonvulsivantes como la carbamazepina, ¿no? Antes se mencionaba un medicamento bastante usado, sobre todo a los pacientes que tenían tifoidea, ¿no? Muchos medicamentos relacionados, pero había uno que estaba bien relacionado. Inclusive hicieron muchos estudios. Algunos en algunas poblaciones determinaron que no era tan determinante el medicamento, y ese era el cloranfenicol. Ya el cloranfenicol, por lo menos en Estados Unidos, ya no lo usan, ¿no? De repente nosotros sí. Ustedes, como les decía ayer al grupo, ya son cuarto año y están ya cerca a que terminen, a que se vayan a hacer su serum, y probablemente en algunos centros de salud ustedes van a encontrar todavía cloranfenicol, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esta información. ¿Por qué? Porque seguro que si no tienes otro medicamento para mejorar o para dar tratamiento a alguna patología, lo vas a utilizar. Pero hay que tener en cuenta este dato, ¿no? De que puede ocasionar aplasia medular. Obviamente, si es que le das un tratamiento prolongado, ¿no? Pero si es un tratamiento a corto plazo, pues no vamos a hablar de una aplasia medular que ocasione un medicamento solamente usando los 7 o 10 días, ¿no? Es un poco difícil. Pero, por ejemplo, para la tifoidea, que es común esas patologías en los centros de salud, en el campo, en la parte sierra, seguro todavía utilizan el cloranfenicol, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta ese medicamento, otras sustancias no tóxicas, virales, Epstein-Barr, el VIH. Por VIH sí ha habido pacientes con aplasia, hay reportados muchos casos, ¿no? Ojo con este dato que dice fasciitis eosinofílica, que también, bueno, han habido pacientes ahí, 2, 3, que es bien rara, pero se han presentado. El lupus, que es harto conocida por ustedes también, son patologías que pueden ocasionar, que pueden tener ese anemia por deficiencia medular, ¿no? Entonces, miren este cuadro, importante porque seguro hay muchos datos que deben de aprenderse. Y bueno, este es un esquema representativo de cómo se ocasiona, pues, ¿no? Digamos, la alteración estructural de una célula, ¿no? Y el desarrollo defectuoso de los descendientes, de las células descendientes, ¿no? Bueno, no es tanto que comentar, solamente es una representación esquemática. Hay muchos datos que no los quiero marear con todo el proceso que se da. Lo que quiero es lo fundamental, y lo fundamental es saber qué células se comprometen, en qué sitio y cómo llegar a un diagnóstico, que es lo más importante que van a manejar ustedes. Acá otras
anemias ocasionadas por aplasia medular, ¿no? De las congénitas, hablamos acá. Habían unas adquiridas y otras congénitas. Estas son ya de las congénitas. Por ejemplo, la anemia de Fanconi, ¿no? Es una causa muy frecuente, ¿no? De una aplasia medular. Características, esto que ven acá. En este cuadro hay algo fundamental. Cuando ustedes sospechan de una anemia y están pensando, de repente, viene un paciente con una enfermedad crónica, no tiene tantos síntomas, medio pálido, como vamos a ver más adelante en la clínica, pero si hay una anemia de evolución prolongada, nosotros sospechamos principalmente un cáncer, sobre todo en una persona de edad avanzada. Pero bueno, acá hay anemias que pueden parecerse, ¿no?, a ese tipo de evolución clínica. Y lo que vamos a hacer es siempre, en todo paciente que tenga un cuadro anémico, una lámina periférica. Les va a ayudar muchísimo para hacer los diagnósticos, cualquiera que sea la anemia, cualquiera. Porque ya han visto de repente anemia por deficiencia de hierro, anemia megaloblástica, han habido otras anemias. Pero estas anemias de acá no funciona el hierro, como han visto en otras anemias. Obviamente acá los tratamientos son diferentes, ¿no? Entonces, antes nosotros decíamos, pues, anemia, pensábamos, un paciente con anemia, y ya decíamos, dale hierro, ¿no? O complementos vitamínicos. Pero ahora ya sabemos que no es así. Entonces, lo característico de esto es, miren, de esta anemia congénita, hablando de la anemia de Fanconi, las citopenias, la apoptosis, o sea, hay muerte celular, ¿no? Y asociadas a mutaciones en genes responsables de la reparación del ADN. Nosotros tenemos muchas mutaciones que no se manifiestan. Tenemos mutaciones, todas las personas tienen mutaciones. Unas no se expresan, que es diferente a que si se expresen, ¿no? Pero igual tenemos muchas mutaciones. Cuando hay una infección, cuando hay una alteración de cualquier causa, esas mutaciones a veces se expresan y al final tenemos el cuadro clínico que ocasionan esa alteración, ¿no? Esto de que se han descrito muchos, hasta 22 genes, bueno, eso es para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es eso, ¿no? De la insuficiencia medular, que haya apoptosis en ese tipo de anemia, ¿no? Y quienes pueden, en quienes podemos encontrarlo de repente asociadas a una leucemia aguda, ¿no? Y a los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Entonces, importante eso. En la disqueratosis congénita, también es una enfermedad producida por mutaciones, ¿no? Que está implicado los telómeros de un cromosoma, muchos datos. Pero ¿qué me interesa a mí? Lo más importante de la disqueratosis congénita, aparte de la anemia, del cuadro clínico de la ictericia que vas a tener, que van a haber manifestaciones clínicas muy variadas, pero dentro de ellas, y la que es bastante conocida de la triada clásica, ¿no? De la leucoplaquia, displasia ungueal, pigmentación cutánea reticular. Algunos dicen conjuntiva de coloración media azul, ¿no? Pero son algo característico de esta disqueratosis congénita. Entonces, vas a tener seguro muchas mutaciones, como dice aquí el DKC1, el TCR, el TRRT, muchas. Pero lo importante que quiero que sepan es eso. Seguro ustedes lo leen y tienen muchos más datos con respecto a los genes comprometidos. Pero lo que no pueden dejar de saber es que hay una leucoplaquia, hay una displasia ungueal y hay una pigmentación cutánea. Eso a ustedes los va a llevar a sospechar de que ese paciente, cuando los tengan enfrente, van a pensar en una disqueratosis, en una anemia por aplasia medular congénita, ¿no? Y bueno, aquí están las imágenes representativas, ¿no? Lo que decía, ¿no? Una leucoplasia lingual, una disqueratosis ungueal, ¿no? Como ven acá, y estas pigmentaciones, ¿no? Es una pigmentación reticular de la piel.
¿ya? Esto, ustedes saben que cuando un paciente ya tiene una anemia crónica, ¿qué es lo que ustedes ven primero? El llenado capilar, ¿no? Todos dicen, a ver, llenado capilar, sí es anemia. Pero miren estas uñas, están quebradizas, y miren que se ven lisas y se ven como unas estrías, ¿no? Como unas rayitas, que son estrías. Eso significa que hay un paciente de una anemia crónica. Si ustedes ven la lúnula, casi no lo distinguen. No se ve la lúnula. La lúnula es esta parte blanquita que ven acá en las uñas, casi no se ve. Entonces, obviamente ahí es un paciente que está con una anemia, ¿no? Y bueno, acá igual con respecto a la anemia Fanconi, que puede ocasionar o puede ser, digamos así, expresado en estas patologías, ¿no? Una aplasia medular o síndrome medulodisplásico, una leucemias. Esas patologías pueden tener causas desencadenantes por estas alteraciones de estos receptores, ¿no? Entonces, no es tanto, digamos, acá simplemente para, por lo menos, tener la idea de cómo estas patologías pueden ser desencadenadas, ¿no? Este también es un cuadro muy importante. Bueno, lo he traído acá para que ya ustedes lo lean. Pero miren acá, anemia de Fanconi, disqueratosis congénita, ¿no? Son congénitas y las dos de acá adquiridas. ¿Qué me interesa acá que vean? Miren las manifestaciones clínicas, ¿ya? Siempre para un diagnóstico de cualquier patología, manifestaciones clínicas. De repente ustedes ven a un paciente con unas ligeras manchas en el cuello, así como los diabéticos. Los diabéticos dices, tienes esas manchitas medias parduzcas como despigmentación de piel, como una piel granulada, ¿no? Esas son, digamos, un poco característicos de los diabéticos. Igual acá, en las anemias, hay esta clínica. Y esto sí deben de aprenderlo, ¿no? Esto es fundamental a tener en cuenta. Ya el diagnóstico clínico se puede hacer por varios métodos, ¿no? No se olviden nunca de que un hemograma les puede dar muchísima información. Creo que ya le han explicado, ya ha habido toda una clase con respecto al hemograma, con respecto a los valores que tiene el hemograma para diagnósticos. Entonces, siempre un hemograma y una lámina periférica para una anemia que están en duda de cuál fuera la causa, esos análisis les va a ayudar mucho, ¿ya? Bueno, y esta es la fitopatología. En realidad, de una anemia plástica, algunos dicen pues que están mediados algunos por células T, ¿no? Que van a empezar a tener toda una evolución de disminución. De lo que quiero que sepan de esta aplasia, de las anemias adquiridas, ojo, adquiridas significa, y les voy a recordar siempre, adquirida significa que tuve una infección y me ocasionó eso. Tuve de repente un tumor por ahí y me ocasionó eso. Tuve de repente VIH por ahí, un paciente con VIH y me ocasiona esta anemia. Eso significa adquirida. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan? Las células T comprometidas, la interleuquina 2, ojo con esta interleuquina. Siempre las patologías hablan de interleuquinas, de muchas, hablan de interferón, pero el tipo de interleuquina, por ejemplo, para no desviarnos tanto, los pacientes con COVID, hay una interleuquina que es bastante representativa y que nos dice que hay un cuadro inflamatorio, pero así explosivo. La interleuquina 6 es la que a veces nosotros pedimos en el hospital, ¿no? Más adelante vamos a ver muchos parámetros de cuadros inflamatorios que inclusive en estas patologías actuales, sobre todo el COVID, lo vemos. Pero bueno, no nos desviemos de esto porque interleuquina 2, ojo con la interleuquina 2, ¿ya? ¿Qué es lo que hace interleuquina 2? Nosotros sabemos que las interleuquinas son sustancias proinflamatorias que se expresan cuando hay una alteración, sobre todo en todo un proceso de formación celular, en todo un proceso de defensa inmunológica. Cuando hay una defensa frente a una infección, cualquiera que fuera,
las interleuquinas, los linfocitos, el factor de necrosis, todos se activan y todos tienen una función de enviar mensajes, de hacer de receptores para otras células para que se acoplen y funcione toda la información que se tiene que dar. Entonces, esta interleuquina, en este caso, en esta aplasia, tipo de aplasia medular, tiene esas funciones, ¿no? Ojo con la interleuquina 2, ¿ya? Y el resto, pues, todo lo que se desencadena, pero me interesa eso, ¿no? Células T comprometidas y interleuquina 2, que tiene la función de transmitir esas alteraciones que se dan en este proceso de aplasia medular. Y bueno, acá es un esquema para, sobre todo representativo, ¿no? Para ver, este es un paciente con infección por parvovirus. Miren la célula madre, cómo se ven los núcleos, miren, tremendo núcleo, ¿no? O sea, ahí para ver el compromiso celular, ¿no? Ahí estas son imágenes de microscopio electrónico, ¿no? Y la aplasia congénita, pues son, digamos así, alteraciones de los cromosomas, ¿no? Ya esto es todo una explicación amplia de receptores, de telómeros y tanta cosa que hay, que no es necesario ahorita decirles porque no vamos a marear con tantos datos. Lo que sí es importante saber que son, la mayoría de estas patologías son ligadas al cromosoma X o son patologías recesivas, ¿no? Y lo que interesa es eso, diferenciarlo, ¿no? Porque hay son otras patologías, pues, que tienen muchos compromisos, ¿no? Sobre todo a nivel cromosómico. Pero bueno, esto es más o menos para representar eso, ¿no? Para el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Siempre, lo de siempre, lo que nunca va a cambiar. Podemos tener de repente una máquina muy sofisticada para hacer diagnósticos, pero jamás van a reemplazar a lo que nosotros hacemos, ¿no? La historia clínica es la parte fundamental para orientar el diagnóstico. Es muy fundamental. Entonces, eso es clave para el diagnóstico de este tipo de patologías. Entonces, acá tenemos la historia clínica, la anamnesis, ¿no? ¿Qué dice? Para llegar al diagnóstico de un paciente que tiene una aplasia medular, que llega por una anemia, obviamente, llega por una anemia. No sabemos de qué tipo, lo vamos a investigar. Obviamente vas a tener que pedir tú algunos análisis, pero fundamentalmente historia clínica. La anamnesis es fundamental. Ver los antecedentes, ¿no? Antecedentes de exposición a tóxicos, como les digo. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que han estado expuestos a plomo, que han hecho aplasia medular. Han habido pacientes de minas, sobre todo antes bajaban los mineros a hacerse sus análisis acá, en la parte de la costa. Y han habido pacientes con este tipo de aplasia medular por sustancias tóxicas, ¿no? En la analítica, ¿qué vamos a ver? ¿No? Lo fundamental, lo que les digo, el hemograma. Un hemograma jamás se debe obviar para una sospecha de una anemia. Es lo primero que deben pedir, ¿no? Entonces, van a determinar todos los datos que están ahí, pero el hemograma es fundamental. Ya les han explicado todo un tema del hemograma. Así que ustedes ya tienen bien en cuenta qué es lo que debemos sacar provecho de este examen, ¿no? Y ahí hay muchas, digamos así, datos que nos da. Por ejemplo, la serología vírica. ¿Qué patologías pueden ocasionar aplasia medular? Citomegalovirus a la cabeza, ¿no? VIH, Epstein-Barr, varicelas, ¿no? Y lo que es común, y eso sí hay acá en la costa, ustedes seguro en algún momento lo van a tener. En la sierra hay muchas patologías de este tipo. Hay muchos pacientes de la parte sierra con anemia. Si alguno de ustedes cuando termine seguro van a querer irse a hacer su serum por la sierra, pues ténganlo en cuenta, ¿no? Este tipo de anemias,
por parvovirus, por citomegalovirus, por virus de varicela zoster. Son muchos pacientes que hay de este tipo. Algunos ni siquiera vienen a la costa, ¿no? Entonces, toda la analítica que es necesario sacar. Y algunos marcadores, pues, ¿no? Que de repente, si ustedes están en un sitio, en un hospital donde pueden sacarlo, de hecho lo van a hacer. Pero para empezar, cuando ustedes vayan a su serum, van a tener esas limitaciones. Y lo que sí, con seguridad, que van a tener acceso a un hemograma, ¿no? Y eso no lo pueden dejar pasar por alto. En la exploración física, pues hay muchos parámetros de las que ustedes van a tener que buscar, ¿no? Ustedes saben ya evaluar todos los sistemas, ustedes creo que han llevado todos los cursos, ya saben cómo evaluar, han llevado semiología, saben cómo evaluar ganglios, saben cómo evaluar piel, mucosas, van a determinar si hay ictericia o no, van a determinar si hay alguna lesión de la piel o no. Ojo que la anemia lesiona la piel también. Entonces ya eso ustedes ya lo saben, ¿no? Algunos datos que pueden darte un proceso infeccioso los van a determinar también en la evaluación, en la exploración física, ¿no? Y para este tipo de anemia sí, de todas maneras van a tener que agenciarse de que de un aspirado o de una biopsia de médula ósea. Lo que les decía. Sí, de todas maneras van a tenerlo. Si es que no llegan al diagnóstico antes, obviamente, ¿no? Porque si con todo lo de acá, del hemograma, si con todo lo tienen un diagnóstico bastante acercado, bastante acertado, pues algunos ya no llegan al aspirado, ¿no? Y a veces con análisis simplemente de imágenes puede sacarse el diagnóstico. Pero en este caso, pues, si en caso no llegaran a tener ese éxito en ese diagnóstico, al final un aspirado les va a ayudar mucho, ¿no? Una lámina periférica, no se olviden, es de mucho valor para ver de repente formas celulares, coloración del núcleo, precipitados nucleares, muchos datos van a sacar ahí. En la evaluación clínica, pues, ¿no? En la anamnesis, ¿no? Muchos datos van a dar. Es un resumen de los pacientes con anemia plástica, ¿no? De que me interesa de esta diapositiva. Sobre todo, primero, en la anamnesis, ver las exposiciones previas, tóxicos, lo que les decía, es lo primero que hay que buscar, ¿no? Si hay una anemia plástica o sospecha de una anemia que no es por deficiencia de hierro, no es por aporte, no es por consumo, y dices, es una anemia que no es de ese tipo, y entonces empiezan a buscar en dónde trabajas, cuánto tiempo estás cerca de, por ejemplo, las leucemias, que algunos dicen ocasionado en algunos casos por estar oliendo petróleo o gasolina. Obviamente son sustancias tóxicas. Eso también se ha visto, leucemia, ¿no? Entonces, es lo primero que van a ustedes buscar en la anamnesis, ¿no? La sintomatología de esta diapositiva, lo que me interesa es que sepan que la diapositiva, los pacientes están cansados, están con palpitaciones, ¿no? Cuando se paran hacen hipotensión, soplos funcionales, ayer les explicaba el grupo de práctica, los soplos funcionales desaparecen cuando corrige la anemia. La astenia, fatiga muscular. Los pacientes normalmente están más cansados. Algunas literaturas refieren, sobre todo las literaturas antiguas, que son las que más describen a las anemias, que dicen, las personas están de mal humor, no se pueden concentrar bien, están mal irritadas, ven borroso cuando se paran después de estar sentado, hacen hipotensión ortostática. Esas son características de una anemia de este tipo, sobre todo cuando son muy crónicas, ¿no? Estas anemias, la mayoría son crónicas, ¿no? Entonces, esas características deben saberlo, ¿ya? Eso es lo que interesa de estas diapositivas y de lo que comentamos, como les decía. Y en la exploración física, pues, ya esto creo que ustedes también lo saben bastante, ya lo han leído seguro, en las otras tipos de anemia les han dado de repente algunos datos parecidos, ¿no?
Estos pacientes, ¿qué van a tener cuando hay una aplasia medular? Peso bajo, ¿no? Su talla baja. En la exploración física, de repente van a encontrar alteraciones óseas, de repente van a encontrar alteraciones de la piel, ¿no? Y todo un sinnúmero de alteraciones que nos dice que esa patología que están sospechando es una patología por alteración a la parte medular, ¿no? Y lo clásico que es la anemia, que es la palidez, que es la fatiga, que es la disnea, epistasis, ¿no? Hablando de epistasis, pues a veces hay rotura de vasos pequeños, hay disminución de plaquetas, de la serie de las plaquetas, ¿no? Hay petequias, hay hematomas, petequias sobre todo en los pacientes, principalmente en los niños, ¿no? En adultos en algunos casos, pero mayormente en niños, ¿no? Los adolescentes, miren el trastorno de la pigmentación, ¿no? Trastorno de la pigmentación, lo que vimos adelante, ¿no? Son sugestivas de anemia Fanconi, ¿no? Ojo con esta anemia Fanconi, hay que leerlo mucho porque hay muchos datos para este tipo de anemia, ¿no? Y la triada, pues, ¿no? De lo que hemos visto anteriormente. Con respecto a los exámenes auxiliares, también es importante saber que, por ejemplo, en el hemograma completo, cuando hay un paciente con anemia y la médula está tratando de responder, los reticulocitos son un dato importante que tenemos, ¿no? De repente llegas por ahí, tienes un paciente, le sacas un hemograma y dice reticulocitos 4 o 5%. La literatura dicen hasta 1.5, ¿no? Y miren, este frotis sanguíneo, en una lámina periférica encuentras esto y estas alteraciones sanguíneas y ya te estás orientando a un diagnóstico de una anemia probablemente por alteración medular. Miren los otros datos. Esta diapositiva, tómenlo en cuenta. Donde dice perfil de coagulación, el fibrinógeno. El fibrinógeno es, digámoslo así, parte de un examen que nos dice mucho con respecto a la anemia, pero también a la alteración del eritrocito, de la función del eritrocito. Nosotros sabemos ahora que nosotros tenemos en estos pacientes con COVID, pedimos fibrinógeno, pedimos LDH, como están por ahí, pedimos dímero D, pedimos perfil hepático, perfil de coagulación, pero ojo con el fibrinógeno, ¿ya? En el perfil de coagulación, estos pacientes por COVID hacen una trombosis, pero bárbaras, ¿no? Entonces, el fibrinógeno cuando se eleva, hay lesiones de células eritroides, de la serie eritroide. Entonces, ese dato de fibrinógeno para las patologías que sospechas, por ejemplo, cuando hay una trombosis, siempre hay que pedir el fibrinógeno, ¿ya? Cuando hay un proceso inflamatorio que ocasiona alteraciones en la circulación, el fibrinógeno nos va a dar mucha información con respecto a esto, ¿no? Nos dice que hay un proceso inflamatorio que puede ocasionar una trombosis, que puede ocasionar una aglomeración de células. Pueden ser un tipo de células diferente a los eritrocitos. Entonces, importante con eso. Y otros estudios, pues la citometría de flujo, vamos a ver otras características importantes, ¿ya? Pero de lo que no se deben olvidar, y de lo básico es reticulocitos, fibrinógeno, no se olviden de eso. En la bioquímica, lo que les decía, el perfil hepático, función renal, ácido úrico, LDH, ¿no? LDH nos dice siempre que hay un proceso inflamatorio en curso, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Determinación de la vitamina B12, ácido fólico. Ustedes saben que las anemias crónicas siempre van a cursar con déficit de vitamina B12 y ácido fólico, siempre, ¿no? Entonces, hay que determinarlo para ver si en realidad es una crónica y nos orienta sobre todo a tener en cuenta que el paciente puede tener un problema medular, ¿no? Ustedes saben, cuando hay una lesión, por decirlo así, tienen una anemia megaloblástica. Entonces, ¿quiénes pueden sufrir de anemia megaloblástica? Por ejemplo,
Los que son alcohólicos pueden tener de repente unas células grandes y pueden decir, y esto puede ser una patología congénita, pero a veces confunde. Por eso es que los diagnósticos diferenciales está, ¿no?, con una anemia megaloblástica, de repente con una macrocitosis, y pueden tener un paciente que es alcohólico y hace esa variación. ¿Ya? Bueno, ha pasado en el hospital, hemos tenido algunos pacientes así que hay que tener en cuenta. Función pancreática exocrina, ¿no? Amilasa, siempre tomar en cuenta esos exámenes de los que nos vamos a apoyar. En la microbiología, siempre no olviden de buscar hepatitis, ¿no? Los hepatitis están metidos casi en la mayoría de otras patologías. Esto sí que hasta para dializar, imagínense, piden hepatitis, porque son, digamos, unos virus que están muy, muy comprometidos con muchas enfermedades, ¿no? El Epstein-Barr, el citomegalovirus también. Y pues algunos exámenes ya más específicos, por ejemplo, factor reumatoideo y los ANA, para ver de repente patologías como lupus, como artritis reumatoide, importantes, ¿no? Para descartar esas patologías que pueden estar relacionadas con este tipo de anemia por una aplasia medular. Las pruebas de imágenes también nos ayudan, sobre todo en malformaciones neurológicas, infiltrados pancreáticos, ¿no? La resonancia magnética cerebral. Vamos a ver más adelante en un tipo de anemias hemolíticas, vamos a ver las radiografías, que son importantes para determinar algunas patologías. Bueno, el estudio de médula ósea, que bueno, ustedes también ya saben que se realiza para ver sobre todo patologías que invaden la parte medular, ¿no? Eso sí es importantísimo. ¿Y qué dice ahí? Por lo menos cuando ustedes tengan la oportunidad de leer un informe, lo que deben tener en cuenta es que para un buen estudio histológico, el cilindro de la biopsia, o sea, ustedes meten la aguja y sale como un cilindrito, ¿no?, de muestra. La muestra es como algo alargado, que debe tener más o menos de 2 centímetros de longitud, ¿no? Y para determinar cómo está una eritropoiesis, o sea, si hay una formación adecuada de eritrocitos, un aspirado medular sería fundamental en este tipo de patología, ¿no? En la biopsia medular, ¿qué vamos a encontrar? La celularidad, de repente disminución hasta el 25% de células, hablamos de esta patología, ¿no? Importante ese dato para tomar en cuenta cuando leen un informe de una biopsia medular. Y lo que les decía acá, diferencia entre una biopsia y un aspirado. Algo para tomar en cuenta, ¿no? La biopsia de médula ósea que se realiza en la cresta posterior o anterior, según sea el caso, ¿no? Y el aspirado normalmente se puede hacer en esternón, aunque también puede ser en la cresta, pero principalmente en el esternón. El mayor tamaño de la aguja y requiere más fuerza para penetrar. Obviamente en la parte del esternón la aguja es más pequeña, ¿no? Se tiñen con hematoxilina eosina y en el aspirado es con tinción con Wright, ¿no? ¿Y qué dice acá? En ese donde está remarcado, permite estudiar celularidad, topografía y relaciones estromales, o sea, relaciones de células, unas más grandes, otras más pequeñas, ¿no? Y acá nos dice que permite estudiar cantidad global de células, proporción, leucocitos, grado de maduración y recuento diferencial. Miren, ese cuadrito es importante, no se olviden, es lo que vamos a tener en cuenta de esta diferencia. Aquí hay más datos sobre la patología, ¿no?, de esta aplasia medular. Bueno, eso es para tenerlo en cuenta. En el diagnóstico diferencial, esto sí es importante, este cuadro también, ¿no? Anemia plástica con respecto a la hematopoiesis deficiente. Ojo, hematopoiesis deficiente. Hematopoiesis presente significa que la hematopoiesis se da, pero en la salida de los eritrocitos
es donde se lesionan y al final causa la disminución. Y secundaria enfermedades, ¿no? Generalmente son alteraciones que se dan por una infección principalmente, ¿no? Y lo que les decía ahí, mire, alcoholismo. Entonces, cuando hay pacientes con este tipo de aplasia medular, donde la hematopoiesis es deficiente, por ejemplo, ¿no? La anemia de Fanconi y disqueratosis congénita. Y en una aplasia adquirida, una anemia plástica adquirida, ¿no? La idiopática, lo que les decía, ¿no? En donde hay una hematopoiesis, una formación de células normal, ¿no? Síndromes mielodisplásicos. Generalmente en estos síndromes mielodisplásicos, ¿qué van a encontrar? En una lámina periférica van a encontrar células de adecuada cantidad, pero de formas diferentes, de tinciones diferentes. Entonces decimos, es un síndrome mielodisplásico. Acá debe haber alguna alteración, no en la formación, en la célula madre, sino de repente ya cuando salieron de esa célula madre, la célula sí en el camino encuentra las alteraciones, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que significa esto de acá, ¿no? Por ejemplo, un linfoma de médula ósea, los linfomas son invasiones, ahí hay, a nivel de vasos sanguíneos, hay estas invasiones, ¿no? Y con respecto a las enfermedades secundarias, pues el alcoholismo, no se olviden lo que les decía, el alcoholismo. Pueden tener una anemia megaloblástica, ¿no? Sarcoidosis, toxoplasma, estas patologías, ¿ya? No se olviden, ¿no? En la anemia megaloblástica, lo que decía, ¿no? Inclusive, ustedes pueden tener deficiencia de B12 y deficiencia de folatos en un paciente alcohólico, bien marcado, ¿ya? Esto lo pueden encontrar en un paciente alcohólico bien marcado. Y bueno, aquí otras para el diagnóstico diferencial, estos para tener en cuenta esta diapositiva nada más, ¿no? El tratamiento, para el manejo, de una anemia plástica pues tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Ayer les comentaba a los chicos que para el diagnóstico de cualquier enfermedad, bueno, creo que ustedes saben, el que se encarga de hacer los diagnósticos generalmente es medicina interna porque integra todo, ¿no? De repente, en casos de estas patologías, por ejemplo, las leucemias, por ejemplo, los linfomas, por ejemplo, patologías por aplasia medular, algunos manejos son más específicos de los hematólogos. Pero para hacer el diagnóstico, principalmente medicina interna, porque integra todo. Entonces, como dice acá, el tratamiento y el manejo es multidisciplinario, ¿no? Y bueno, para los criterios diagnósticos de una aplasia medular hay algunos parámetros. Bueno, este cuadrito es importante. Traten de, por lo menos, tenerlo en cuenta siempre porque es fundamental de la serie de tiroides, de la serie de neutrófila, de la serie plaquetaria. Ojo que las plaquetas se comprometen también. Por eso es que cuando nosotros vemos en los pacientes sangrados, epistasis, ¿no? Petequias, porque también se compromete la célula plaquetaria, ¿no es cierto? Y pues la celularidad medular disminuida en un 25% cuando es una aplasia severa, ¿no? Y cuando hay una aplasia muy severa, igual menos del 25%, ¿no? de celularidad. Entonces, tomar en cuenta este cuadrito, ¿ya? Esta diapositiva. Las opciones de tratamiento. Dice que los trasplantes progenitores de las células hematopoyéticas es una opción, ¿no? Pero hay ahí, como ven, una ventaja y una desventaja, ¿no? Dentro de las ventajas es que es una única opción terapéutica, digamos, es curativa, pero a pesar de que es de primera línea, pues es, digamos, un poquito caro, ¿no? Algunos no tienen acceso a eso. En cambio, en la desventaja, pues, para tener un donante histocompatible, hasta el menos de 30% de pacientes lo pueden tener, ¿no? La edad es un limitante también. Y algunos no aceptan los
No, o sea, cuando hacen un trasplante a veces son rechazados, ¿no? Hay una toxicidad y rechazan. Entonces esas son unas desventajas palpables. Seguro que, por ejemplo, en Lima lo hacen, acá no he visto, no sé, salvo que ustedes conozcan alguno, pero por lo menos yo no he visto que ha habido un trasplante, ¿no? La globulina antitimocítico sí te utilizan, hay un medicamento acá que utilizan sobre todo para este tipo de anemias plásticas, pero la mayoría se van a Lima, ¿por qué? Porque acá no tenemos los medicamentos para el manejo. Obviamente hay muchos pacientes de ese tipo, pero se van a otros sitios porque no hay los medicamentos para darle el manejo, ¿no? Y pues igual en algunos casos se puede combinar un tratamiento de ciclosporina, ¿no? Generalmente algunos utilizan corticoides cuando hay una lesión por una infección agregada, ¿no? Pero definitivamente son tratamientos, digamos, limitados, que a veces no llegan a mejorar a los pacientes. Y bueno, esto es un esquema más o menos para ver sobre el tratamiento, ¿no? Menos de 20 a 50 y más de 50. Y más o menos orientándonos a qué tipo de patología y qué tipo de manejo se debe dar, ¿no? En el manejo no hago tanto hincapié porque esto varía, ¿no? Con el tiempo va a variar, seguro, y vamos a tener otros tratamientos, de repente otras alternativas, de repente poco tiempo. Ya, esto es una tablita en donde también deben tener en cuenta la respuesta que se obtiene, ¿no? Generalmente 120 días, alguna literatura dice 10 días, 100 días, perdón, y pues los resultados en este cuadro está, ¿no? Con, obviamente, hemoglobina mayor de 11, con las plaquetas mayor de G1000, con un neutrófilo mayor de 1500, ¿no? Cuando hay respuesta completa, parcial o no hay respuesta. Los cuidados de soporte generalmente es apoyo transfusional. Cuando hay anemias, llegan los pacientes por anemia, ya sabemos, para transfundir, le dicen. Llegan 2, 3 paquetes, se estabilizan y se van. Solamente llegan para transfundir. A veces plaquetas, a veces llegan por sangrado, pero la mayoría transfundir, ¿no? Factores de crecimiento hematopoyético casi acá no hay, ¿no? No casi se da, porque como les digo, el medicamento cuesta caro y no es tan asequible acá, ¿no? A los pacientes. Cuando hay una neutropenia, nosotros decimos neutropenia febril, o cuando hay una inmunosupresión, lo cubrimos con antibiótico y decimos, hay que cubrir con antibiótico, hay que transfundirlo, se estabiliza y a su casa, ¿no? Estos pacientes son inmunosuprimidos, la mayoría, ¿no? El pronóstico es muy variable dependiendo de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa con respecto al manejo es pues darle calidad de vida al paciente. Que esté mejor, que se sienta mejor, menos dolor, menos cansancio, tratarla de aminorar o disminuir la sintomatología, es lo fundamental, ¿no? Bueno, y esto es con respecto a aplasia medular. Bueno, hay una clase más que es de anemias hemolíticas. Perdón. ¿Hasta ahí algún comentario, algo que quieran preguntar? Hola, ¿me escuchan?